Vamos a comenzar entonces la palabra del Señor. Este mensaje se llama Propósitos del Arrepentimiento. Propósito del arrepentimiento es el título del mensaje de esta mañana. Porque como pueblo del Señor, Dios nos está hablando de que estamos próximos, ¿cierto?, a su venida. Y en este sentido, nosotros como pueblo del Señor, que estamos esperando la venida del Señor, tenemos que estar preparados. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice así. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cierto? Allí estaba hablando, ¿cierto?, de Juan el Bautista. Y después el mismo Juan declara unos versículos más abajo, versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No nos está hablando la palabra de hacer cualquier acto de arrepentimiento. Nos está hablando de un fruto. Para que exista un fruto, tiene que haber muerte. Para que exista un fruto, tiene que haber un proceso. Para que exista un fruto, tiene que haber, ¿cierto?, un pasar por un proceso, por un ciclo. Cuando me permite el Señor enseñar a los niños en el colegio el proceso, ¿cierto?, del crecimiento de la planta, vemos que todo parte con una semilla. Esa semilla tiene que estar en una tierra correcta. Esa semilla tiene que recibir agua, tiene que recibir tierra, tiene que germinar, ¿cierto? Y de pronto esa semilla muere, se pudre. Y de ese pudredumbre, de eso que huele mal, de pronto brota, ¿cierto?, lo nuevo. De pronto brota, ¿cierto?, el renuevo, el brote. Y es así como esa planta empieza a crecer y a tomar estatura, empieza a recibir, ¿cierto?, la luz del sol y empieza a seguir creciendo, haciendo fotosíntesis y empieza a germinar, ¿cierto?, a brotar de una manera nueva, ¿cierto?, algo que se pensaba que estaba muerto. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Juan dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, lo que Juan nos estaba diciendo era que nuestra vida tenía que dar a conocer una actitud de arrepentimiento, porque estábamos próximos a manifestar la venida del Señor. Hoy día tú y yo somos llamados desde esta manera. Y la palabra nos está haciendo este llamado de atención que tenemos que esperar al amado con frutos dignos de arrepentimiento. ¡Qué tremendo! Entonces, lo que más hacía Juan cuando predicaba, ¿cierto?, es lo que le decía a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan sabía que iba a venir uno, ¿cierto? Juan sabía que iba a venir el Salvador. Juan sabía que iba a venir el Mesías. Juan sabía que iba a venir uno que era mayor que él y que ese iba a poder restaurar todas las cosas. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que el pueblo del Señor, por desobediencia, había perdido, son las que el mismo Jesús, el Señor, iba a restaurar. Y ese es el mensaje que predica Juan. Entonces, cuando nosotros hablamos del propósito del arrepentimiento, el arrepentimiento tiene como finalidad que nosotros nos volvamos al Señor. El arrepentimiento tiene como finalidad que nosotros podemos poner nuestra mirada en Jesucristo, porque a través de Él nosotros hoy día formamos parte de su pueblo y podemos tener la esperanza de que un día le veremos cara a cara. Las circunstancias muchas veces nublan nuestra visión y nos impiden poder ver correctamente la interpretación de las Escrituras. Pero ¿qué significa arrepentidos? ¿Sabes que el arrepentimiento, cuando Juan lo predicaba, tenía que ver con una decisión? El arrepentimiento era una decisión que tenía que ver con un cambio de mentalidad. Dios hoy día te dice: si tú quieres verle a Él cara a cara,
tenemos que tomar una decisión y un cambio de mentalidad. ¿Qué significa eso? Cuando a ti te cambia la mente, a ti te cambia el propósito, a ti te cambia la acción de tu diario vivir, te cambia la vida. Yo no creo que ninguno de los que me están mirando desde el día que decidieron, ¿cierto?, por el Señor, su vida no ha sido transformada, su mente no ha sido renovada y cambiada. Estoy seguro, como dice el apóstol Pablo, estoy seguro, tengo plena certeza que el Señor a cada uno de nosotros nos ha llevado de gloria en gloria, es decir, de cambio en cambio. Entonces, como esperamos al Señor, yo ministraba hace poco lo que significaba estar preparados, ¿cierto? Pero hay una segunda parte del versículo, dice, enderezad sus sendas. Y para enderezar las sendas, tenemos que hacerlo con arrepentimiento. Aleluya. Ahí la pastora Nicole dice, saludos desde Talca, bendiciones, amados, bendiciones, pastora, un gusto que estén conectados con nosotros. Entonces, para yo poder tener, atención, un cambio de propósito, un cambio de acción, porque en mi manera, en mi forma, no me ha ido bien, y el Señor te está invitando hoy día a probar con Él. ¿Pero cómo? Con un corazón arrepentido. Con un corazón arrepentido, eso se va a manifestar en tu vida. Eso te va a cambiar tu propósito. Eso te va a cambiar tu forma de vivir. Cuando estamos en arrepentimiento, nuestra vida y cada área de ella empieza a ser transformada, porque el Señor comienza en nosotros un proceso, ¿cierto?, de transformación por medio de nuestro cambio de mente. Dice la palabra que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso, ¿eso qué significa? Arrepentimiento. Cuando tú entras al Señor, cuando tú estás en su presencia, cuando tú estás en su altar y tienes un corazón arrepentido, en ti comienza, ¿cierto?, un proceso de renovación de tu mente, lo que significa que te cambia tu propósito, lo que significa que te cambia tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque ahora ya no vives por lo que tú deseas, por lo que tú anhelas, sino que ahora tú vives por la instrucción de la palabra del Señor y empiezas a hacer lo que la palabra del Señor dice que tenemos que hacer, cómo vivir, cómo conducirnos, cómo educar a los hijos, cómo, ¿cierto?, enfrentar nuestro día a día, porque ya no nos regimos por nuestras acciones humanas que son torcidas, que son equivocadas, mas ahora nos regimos por la palabra del Señor, que es la que nos guía a toda verdad y que nos hace actuar con justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted se preguntará, ¿cierto? Saludos, Jimenita, un abrazo. Usted se preguntará, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder entrar en este proceso de arrepentimiento? ¿Cierto? El arrepentimiento tiene que ver, número uno, con una renuncia. Usted tiene que renunciar a su forma de vivir y regirse por los parámetros, los principios de la palabra del Señor. Y cambiar de actitud. Número uno, usted tiene que renunciar y cambiar de actitud. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. En ella está la instrucción, en ella está cómo debemos conducir nuestra vida. Número dos, usted tiene que tener un acto de sumisión y tiene que tener el deseo de aprender. Si usted no permite ser enseñado por la palabra del Señor, su vida no va a poder sufrir una transformación, porque a través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo y eso provoca en nosotros una transformación de vida, con una decisión. Número dos, sumisión y el deseo de aprender. Número tres, un continuo perfeccionamiento. Vale decir que usted tiene que entrar cada día en una profundidad mayor de su palabra, porque eso significa un continuo perfeccionamiento. Entonces, cuando en nosotros, ¿cierto?, queremos nosotros entrar a su presencia con un corazón arrepentido y entendemos el propósito del arrepentimiento, ¿sabe qué es lo que sucede? Comenzamos a ser transformados.
Mucho se habla, ¿cierto?, de que tenemos que cambiar, de que la sociedad está diferente, de que hoy día la iglesia tiene que tener una postura diferente, ¿cierto? Pero la postura diferente no tiene que ver con el sistema de este mundo, sino que tiene que ver con la capacidad que tenemos de renunciar y cambiar de actitud. Tiene que ver con nosotros tener el deseo de aprender y tiene que ver con la intención continua de estarse perfeccionando en su palabra, en su presencia. ¿Por qué? Porque es en el altar donde nosotros vamos a recibir la capacitación del Espíritu Santo, quien por medio de su palabra nos va a revelar a Jesucristo y va a producir transformaciones radicales en nuestra vida que van a traer un fruto digno de arrepentimiento, como declaraba Juan. Amén. Amén. Yo no sé si hay gente allí que está declarando amén, sí lo creo, pastor, yo estoy con usted. Vamos, escríbame allí en el chat. Yo sé que allí usted está conectado recibiendo esta palabra y que esta palabra va a provocar vida en usted y vida en abundancia. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces nosotros no queremos nacer, no queremos morir, no queremos arrepentirnos. Pero ¿sabe qué? Usted no puede nacer en el reino sin oír el llamado de salvación. Sin que usted pueda arrepentirse del pecado, sin renunciar al pecado y sin volverse a Cristo. Sin volverse al Señor, sin volverse al pacto de ser parte de su pueblo. Entonces también en usted no va a haber crecimiento. Primero, no va a haber nacimiento. Usted no va a nacer de nuevo si usted no escucha el llamado de salvación. Si usted no renuncia al pecado y usted no se vuelve al Señor. No va a haber crecimiento si usted no tiene obediencia a los mandamientos de Jesús, a los mandamientos del Señor. Y si usted no acata, no es obediente, ¿cierto?, a la enseñanza de la palabra del Señor. Y no va a haber ese crecimiento, ¿cierto?, continuo de perfeccionarse. Quiere decir que no va a haber fruto si nosotros no nos proponemos aceptar la corrección y la guía del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo es esto. Porque aquel que dice, Juan, dice esa voz, voz del que clama en el desierto, dijo, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Para enderezar nuestra senda tenemos que tener un corazón y una vida continua de arrepentimiento. Porque de esa manera es como van a nacer de nosotros aquellos frutos de arrepentimiento. Estamos esperando la venida del Señor. Tenemos que estar listos, preparados para ella. Y para eso tenemos que hacer, ¿cierto?, arrepentimiento. Eso es lo que dijo Juan. Y si leemos más adelante, Mateo en el capítulo 4, versículo 17, el mismo Señor Jesús dijo, cuando comenzó su ministerio y él empezó a predicar, dice Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para que el arrepentimiento es el paso fundamental, es uno de los pasos fundamentales para la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. El arrepentimiento es un paso fundamental para la manifestación de Dios en nuestras vidas, del reino de Dios en nuestras vidas. Jesús lo anunció, Juan lo anunció, Jesús lo anunció. ¿Por qué? ¿Por qué para Jesús y para Juan era tan importante anunciar el arrepentimiento? Por lo siguiente, porque ellos entendían que el Jesús Mesías, nuestro Mesías, el Señor, el Salvador, tenía que reconciliar aquello que hasta ese entonces había sido irreconciliable por causa de la desobediencia, por causa de caminar lejos de la instrucción del Señor, por causa de no hacer lo que la palabra de Dios dice que teníamos que hacer, por causa de no cumplir con todos los mandamientos, por causa de que el pueblo del Señor estaba mezclado con otras ideologías, el pueblo estaba mezclado con otras corrientes del tiempo, ¿cierto? Y hoy día vemos lo mismo en el pueblo del Señor, mezclado con otras ideologías, mezclados con otras fuentes, mezclados, ¿cierto?, con otras sustancias. ¿Y qué es lo que ha hecho esa mezcla? Ha hecho que al pueblo del Señor entrara otras cosas que nos ha desviado del camino.
Pero hoy día el Señor nos dice, tenemos que arrepentirnos, tenemos que dar frutos de verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué era importante para Juan y para Jesús esto? Dice Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Porque si os volvéis, si te vuelves a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volviereis a él. Mire qué importante es tener este fruto de arrepentimiento, porque el Señor no solamente promete, cierto, salvarnos a nosotros. El Señor no solamente promete reconciliar a su pueblo con su Dios. El Señor no solamente promete hacernos parte del pueblo, sino que el Señor también, como es Padre, no solo se preocupa de nuestra salvación individual, sino que también promete cuidar a quienes, a nuestros hermanos, cuidar a quienes, a nuestros hijos. Dice que la misericordia del Señor estará delante de aquellos que se encuentran cautivos, es decir, aquellos que no le conocen, aquellos que caminan lejos, aquellos que se encuentran con pensamientos de mal. El Señor promete también tener misericordia de ellos. ¿En qué tiempo? En este tiempo donde la oscuridad, donde la penumbra, donde la tierra se ha llenado de tiniebla por falta del conocimiento de la interpretación correcta de la palabra. Y hoy día la gente camina sin dirección. Hoy día la gente camina sin rumbo. Hoy día la gente camina bajo sus propios preceptos, principios, valores, olvidándose los valores de la palabra. ¿Y qué pasa? Que vemos a nuestro alrededor cómo la gente cae muerta, cómo la gente está enferma, cómo la gente está en depresión, cómo la gente se encuentra envuelta, como dice la palabra, en delitos y pecados, y está caminando como verdaderos zombies, muertos en vida. Pero el Señor nos dice que si nosotros nos hemos de volver a Él, que si nosotros tenemos arrepentimiento, dice que ¿qué va a hacer el Señor? Dice que Dios va a tener misericordia de aquellos que están en cautividad, y dice que los va a plantar en la tierra correcta. Dice que volverán a la tierra, ¿cierto? Y Dios, ¿por qué? Porque Dios es clemente y misericordioso, y sabes que Dios va a hacer clemencia y va a hacer misericordia con todos aquellos hasta que antes de su venida estén con una actitud de arrepentimiento continua en su altar, en su presencia. Por eso dice su palabra que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué significa eso? No nos cansemos de anunciar la noticia como lo hizo Juan, como lo hizo Jesús, que nos tenemos que arrepentir porque el reino de los cielos se ha acercado. Proféticamente lo que Jesús anunciaba era su propia segunda venida, y eso es lo que está por acontecer sobre nuestras vidas, porque lo hemos venido predicando por muchos años, cierto, muchos pastores, ministros del Señor, líderes, hemos dicho la venida del Señor está cercana, no se tenga esta por tardanza. Entonces el Señor nos está haciendo este llamado en este día. Por eso es que después, cuando primero predicó Juan, después predicó Jesús, pero después mire lo que predican los apóstoles en Hechos capítulo 3, dice versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos. Allí los apóstoles habían discernido por el Espíritu del Señor que había otra cosa que hacer: convertirse. Aleluya. No es solo arrepentimiento, sino que es convertirse también. Así que arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En estos tiempos de oscuridad y de penumbra, si no estamos tomados del altar, si no estamos en continuo arrepentimiento, créame, no vendrán tiempos de refrigerio para nosotros. ¿Por qué? Lea correctamente conmigo, porque dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Quiere decir que los mismos apóstoles se habían dado cuenta que los tiempos iban a ser malos, iban a ser perversos, ¿cierto? Y ellos decían que solamente los tiempos de refrigerio vendrían desde la presencia del Señor. ¿Cómo accedo a la presencia del Señor? Con un corazón arrepentido y con un corazón, con una vida convertida, transformada.
Así es como accedemos, ¿cierto?, a esa presencia del Señor. Y cuando estamos allí, entramos con un corazón arrepentido, nos hemos convertido, ¿cierto? Nuestra vida da esos frutos de arrepentimiento. ¿Qué sucede? Vienen a manifestarse en nuestra vida tiempos de refrigerio. Estoy seguro que tú y yo lo que anhelamos en estos tiempos complicados y difíciles es vivir y experimentar estos tiempos de refrigerio que promete la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué más promete el Señor? Mira, ¿desde dónde? Los apóstoles lo decían. Arrepentíos, convertíos, primero, para que nuestros pecados sean borrados. Segundo, para que vengan desde la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tercero, Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De qué habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo? Estamos en los tiempos en que Dios está restaurando todas las cosas. Por lo tanto, lo que estaban anunciando los apóstoles aquí, lo que estaban anunciando ellos, era que cuando tú ministraras, que cuando tú predicaras, que cuando tú dijeras, ¿cierto?, arrepentidos, convertidos, se iban a borrar tus pecados, iba a venir tiempos de refrigerio desde la presencia del Señor. Segundo, tercero, iba a ser enviado Jesucristo, que nos había sido anunciado. Este es este tiempo. Jesucristo viene en este tiempo. Jesucristo viene porque ha sido anunciado, ha sido declarado. Tú mismo lo has oído. Y si estás conectado con nosotros, yo quiero decirte que tenemos que arrepentirnos y convertirnos de nuestra mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera podremos nuestros pecados serán borrados, y también vendrá desde la presencia del Señor verdaderos tiempos de refrigerio que la sociedad, que el mundo no nos puede ofrecer, porque del mundo nada, ninguna cosa buena nos puede entregar. Mas cuando estamos en el altar del Señor con un corazón arrepentido, con nuestra vida, con un testimonio de haber tenido un convertimiento real, ¿cierto? Desde allí van a comenzar esos tiempos de restauración a manifestarse. ¿Para qué? Para que la presencia, para que la venida del Señor, que es inminente, pueda provocarse en nuestra vida. Ya esto había sido anunciado por los profetas desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos de Juan, desde los tiempos de los apóstoles. Quizás este mensaje ha pasado por mucho tiempo a lo largo de la historia, pero el Señor dice, en los tiempos dice, es necesario que Jesús subiera al cielo, ¿cierto? Y que el cielo lo recibiera hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Este es el tiempo en que Dios está restaurando todas las cosas. ¿Y cómo tú te das cuenta de eso? Porque cuando hay uno en una familia que entra, ¿cierto?, con un corazón arrepentido, que se convierte de verdad, ese comienza a dar testimonio de la obra redentora de Jesucristo, de la restauración de todas las cosas, y la gente empieza a mirar y empieza a ver, pero cómo a él le va tan bien, pero cómo él está haciendo esto, pero cómo él cambió de esa manera. Y eso que empieza a pasar en su propia vida, que en él comienza a crecer un fuego por predicar la palabra, por anunciar la buena noticia y decirle a aquellos que están a su alrededor, tú necesitas de Dios, porque lo que a mí me cambió no fue un sistema de rehabilitación. Lo que a mí me cambió no fue mi propia mente. Lo que a mí me cambió no fue mi capacidad intelectual. Lo que a mí me cambió fue poder entender que era parte de un pueblo. Segundo, que tenía que entrar al altar por medio de un acto, por frutos de arrepentimiento. Tenía que cambiar mi vida, es decir, tenía que convertirme. Y tercero, mis pecados fueron borrados. Y desde ese día mi vida cambió. ¿Por qué? Porque se manifestó en mí los tiempos de refrigerio. Aleluya. Yo siento que muchas personas de las que están conectadas hace tiempo que no pueden vivir tiempos de refrigerio. Quiero decirte de parte de Dios que no vivimos esos tiempos de refrigerio por falta de arrepentimiento. Por falta de arrepentimiento es que nosotros no podemos vivir los tiempos de refrigerio que se manifiestan en la presencia del Señor. No quiero que tú pierdas el foco de esto, porque el arrepentimiento y el convertimiento es para borrar tus pecados
y para que vengas a la presencia del Señor, y desde allí, desde esa posición en la presencia del Señor, vendrán los tiempos de refrigerio. Por lo tanto, esto no es exitismo. Tú no tienes que ofrendar, tú no tienes que pactar en un altar para tener tiempo de refrigerio. Tú tienes que entrar a su presencia con un corazón arrepentido y una vida convertida para manifestar en su presencia esos tiempos de refrigerio. Aleluya. Entonces ya había sido predicado por muchos. ¿Quiere que siga o quiere que pare? Aleluya. Dios te bendiga, Gemita. Un abrazo grande para ti. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que nosotros podamos entrar en arrepentimiento? Porque dice el Espíritu, Santiago, capítulo 4, dice lo siguiente: ¿o piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es un tema de orgullo. ¿Por qué nuestra sociedad no cambia? Porque nosotros no hemos sido transformados a través del arrepentimiento y del convertimiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos caminado con orgullo y se ha generado en el cielo una resistencia a que nuestra sociedad cambie. Por eso es que el pueblo del Señor tiene que unirse. Por eso es que el pueblo del Señor tiene que clamar los unos por los otros. ¿Para qué? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo tú provocas ese cambio? A través del altar, a través de estar en el altar, con un corazón arrepentido, con un corazón, con una vida transformada. Aleluya. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Cuando leemos a Santiago nos damos cuenta de la condición en la cual está nuestra sociedad hoy día, con gente soberbia, con gente orgullosa, con gente que falta de humildad para reconocer que solamente en Dios pueden tener salida, ¿cierto? Y lo dice, ¿cierto? Lo que está afectando hoy día. Nuestras manos están sucias, nuestras vidas tienen doble ánimo y nuestros corazones tienen que ser purificados. ¿Y cómo? ¿Cómo nos transformamos de todas estas cosas que afectan nuestro diario vivir? A través del arrepentimiento. Por eso, la venida del Señor está cerca. Y en estos días, yo le decía a la iglesia el otro día, es necesario que en estos días estemos con un corazón arrepentido, porque la venida del Señor está cercana. La trompeta del Señor va a sonar. El sonido del cielo va a sonar. Y estamos próximos a su venida. Por eso, más que nunca, tenemos que estar con un corazón arrepentido, porque el Señor, la segunda venida de Cristo es inminente. Aleluya. Tenemos que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice su palabra, segunda de Pedro 3, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el llamado del Señor, que todos podamos proceder, participar, ser parte del arrepentimiento. Entonces, tú me dirás, pastor, ¿cómo puedo proceder al arrepentimiento? La palabra arrepentimiento tiene 3 significados en hebreo. Y cuando yo lo analizaba, lo estudiaba, me llamaba mucho la atención. Esto es uno de aquellos, 3 de aquellos.
Pero dice que la palabra arrepentimiento significa moldear de una forma. Moldear de una forma. ¿Cuál forma? Como aquel alfarero. Como aquel alfarero que se determina a tomar el barro para crear de él algo lindo. Que se determina a criar ese barro, formarlo. Y está dispuesto a forjarlo. Y a formar en él algo para hacer. Poner en él sus ideas para que él pueda labrar y cambiar su pensar. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, hablamos de una concepción, hablamos de propósito. ¿Qué puso Dios en el principio sobre nosotros? Dice, Él puso eternidad en nuestras vidas. Él puso en nosotros un propósito. ¿Cuál era su propósito? Ese tiene que ver con su pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La palabra arrepentimiento también tiene que ver con estructura. ¿Qué estructura? El cambio de pensamiento. Allí el Señor va a tomar todas tus estructuras y el Señor va a empezar a moldearlas, a trabajarlas, va a empezar a poner en ti determinación. ¿Para qué? Para cumplir con su propósito. Ahora, cuando miramos la palabra arrepentimiento desde la óptica griega también, nos encontramos con tres palabras. Nos encontramos con la palabra arrepentimiento, que significa acompañamiento en medio. Cuando tú estás pasando por el arrepentimiento y el convertimiento, ¿sabes lo que sucede? Comienzan a haber crisis existenciales en tu vida, en tu mente. Pero Dios promete que en medio de ese proceso de transformación, Él promete acompañarte. Él no te va a dejar solo, no te va a dejar sola, no te va a dejar desamparado. Él promete estar contigo, aleluya. También dice lo siguiente, que viene también la definición, ¿cierto?, de arrepentimiento. Significa pensar diferente y reconsiderar. En esta mañana Dios te dice, tienes que reconsiderar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Y lo otro que tiene que producirse en ti, metanoia. ¿Qué significa eso? Una reforma, una reversión, un retorno, un regresar. Antes íbamos para allá, pero Dios nos dice no era para allá, sino que era hacia el otro lado. Era hacia el otro lado. Aleluya. Entonces hoy día el Señor nos está llamando ¿a qué? A retornar. Tenemos que retornar. Tenemos que retornar al Señor. Amén. Entonces tenemos que ser transformados. Tenemos que ser transformados. Tenemos que cambiar. Amén. Dejémonos, pueblo del Señor, moldear de esta forma. Dejémonos que el alfarero produzca en nosotros ese arrepentimiento. Y esperemos del Señor. Esperemos en el Señor. Porque dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Somos todos llamados a proceder al arrepentimiento. Y el Señor hoy día nos hace este llamado, pueblo del Señor, a que podamos arrepentirnos, convertirnos, para que nuestros pecados sean borrados, dice Hechos, para que vengan tiempos en la presencia del Señor, se manifiesten los tiempos de refrigerio, porque viene Jesucristo, ¿cierto? Y también porque Jesús lo anunció, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Por qué más? Porque si nosotros volvemos a Jehová, nuestros hermanos, nuestros hijos van a hallar misericordia, ¿cierto? Aquellos que están cautivos y volverán a esa tierra
porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si nosotros nos volvemos a Él. Amén. Que el Señor les bendiga. Quiero orar por ustedes en esta mañana, para que el Señor en estos días provoque en nosotros que podamos permanecer en su presencia y de esa manera podamos prepararnos para su venida. Y así como la novia se prepara para el amado, nosotros podamos estar preparados para lo que va a ser su venida en nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por este hermoso tiempo donde tú nos permites, Señor, a través de tu palabra recibir, Señor, en nuestro corazón, nosotros podamos recibir en nuestro corazón tu palabra. Señor, honramos, Señor, en este hermoso día tu nombre y bendecimos todo lo que tú estás haciendo con nosotros. Señor, te damos gracias porque tú nos permites entrar con un corazón arrepentido a tu presencia, Señor, y a través de ello provocar en nosotros un fruto de arrepentimiento. Señor, te honramos y te bendecimos. Y yo te pido, Señor, por cada uno de los que están conectados, que tu dulce presencia y a través de tu palabra puedas producir transformación en nosotros, Señor, para que de esa manera podamos arrepentirnos, podamos ser moldeados por ti a través de tu palabra y a través del altar podamos, Señor, tu presencia provocar en nosotros tiempos de refrigerio. Señor, como barro nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos formes, para que tú, Señor, forjes en nosotros tu carácter, tu presencia, tu esencia, tu diseño, Señor. Y de esa manera podamos junto contigo ladrar, Señor, labrar la tierra, Señor, y podamos cambiar nuestra manera de pensar. Señor, que tu propósito se manifieste en nosotros y de esa manera puedan cambiar nuestras estructuras, Señor, que han provocado que caminemos lejos del pacto. Señor, te honramos y te bendecimos. Bendigo, Señor, en esta hora las conexiones. Declaro tu gracia y tu favor sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén y amén.